Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Esta semana continuaremos reflexionando cómo la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, no solo da vida, sino que alumbra tu camino, como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. He llamado a esta reflexión Ilumina tu vida con la palabra de Dios. Es triste ver que muchos cristianos tienen problemas internos, dudas, miedos, confusiones, es decir, falta de claridad espiritual, tinieblas interiores. Es verdad que algunas situaciones que atraviesan son necesarias para su desarrollo espiritual, pero un cristiano no puede permanecer indefinidamente en tinieblas y oscuridad. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere vernos en tinieblas. Veamos qué nos dice la palabra de Dios con relación a este tema. Leamos Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos deja muy en claro que cuando la palabra de Dios penetra en nosotros, ella puede distinguir entre lo que procede del espíritu o procede de nuestra alma, es decir, de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Sin embargo, el ser humano, mientras más se mira interiormente, mientras más se analiza, más confundido estará, porque surgirá un problema tras otro, es decir, más y más oscuridad. Pero cuando la palabra de Dios entra en nosotros, ya no es necesario cuestionarnos y hacernos miles de preguntas. Ahora el problema se nos presentará con mucha claridad. Internamente sabremos que procede del espíritu y no de nuestra alma. Y con este conocimiento interior no tendremos más problemas. El Salmo 119, verso 130, y lo voy a leer por la Biblia del lenguaje actual, dice: La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. La palabra hebrea para exposición significa una apertura, una puerta, e implica un entrar. Cuando la palabra de Dios entra en ti, te dará luz, te dará una clara comprensión y esto te dará seguridad. La palabra de Dios no es solamente la palabra escrita que has leído. Es necesario que el Espíritu Santo haga viva esta palabra en ti, porque solamente la palabra viva es útil y eficaz. Es el Espíritu Santo quien te mostrará el camino a seguir, haciendo que la luz brille, separando el espíritu de nuestra alma. Las coyunturas y los tuétanos serán expuestos. Únicamente así tú sabrás qué es lo correcto y qué es lo equivocado. Este es un conocimiento interior, un conocimiento que viene de lo más íntimo, y ya no necesitarás hacerte preguntas, porque en ti hay una luz que brilla y ahora estás claro en tu interior. La palabra de Dios en tu interior seleccionará los pensamientos y las intenciones de tu corazón, haciéndote ver inmediatamente cuáles pensamientos son perversos, egoístas, cuál es la intención que proviene del miedo. Esto solo lo podemos ver cuando en nuestro interior hay luz. La palabra de Dios es la que abrirá nuestros ojos y no será necesario hacer preguntas porque podremos ver claramente nuestros pensamientos e intenciones. Hermanos, hermanas amadas, cuando tenemos problemas, podemos confiar en la palabra de Dios para que seamos iluminados y no seamos engañados. Muchos confían en su propia conciencia. Sin embargo, amados,
La conciencia humana es muy frágil y superficial, mientras que la vida es más profunda. Tenemos que saber que una vida está en nosotros. Cuando Cristo, que es la palabra, entra en nosotros, su vida nos da luz y nos hace estar claros al iniciar algo determinado. El apóstol Pablo nos da su testimonio personal en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el Salvador crucificado quien vive en los que han compartido su crucifixión. Es la palabra de Dios en nosotros la que da luz, la que capacita para discernir lo que es del espíritu y lo que es del alma. Ella es viva y eficaz. Hermano amado, hermana, ilumina tu vida con la palabra de Dios. Entonces, y solo entonces, podremos conocer a Dios e identificar el camino en el cual debemos andar. Si caminas con Él, caminarás en la luz de su amor y de su gracia. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, que ilumina mi vida y me muestra cómo vivir. Haz brillar tu luz en mi corazón para que toda sombra de oscuridad desaparezca y pueda vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Amado Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. En la próxima semana continuaremos reflexionando en la palabra de Dios.